Qué bueno lo recibiste, Samiri. Qué bueno, yo también. Llore de alegría ahí como yo. Ok, vamos a hablar de las hermanas Fox para aquellos que, no, de que están llegando de nuevo al espiritismo y no saben quiénes son las hermanas Fox en el espiritismo. La historia empieza en el año 1847 en el estado de, me parece que en New Jersey, New York. Vamos a ir adelante y lo vamos a ver dónde fue esto. El periodo espiritista que se extiende desde las hermanas Fox en el año de 1847. Para que tengan una idea, el libro de los espíritus se publicó en 1857. ¿Okay? Este fue en 1857, pero en 1847 fueron las primeras manifestaciones de espíritus que fueron recolectadas y todo el mundo lo tuvo acceso a eso porque eso apareció en todos los periódicos en el mundo. Fueron unas actividades que empezaron a hacerse en diferentes lugares por unos movimientos y unas manifestaciones de espíritus. Esos espíritus eran espíritus que se le había dado el permiso de parte de Dios a hacerlo, porque estos son espíritus que no son espíritus superiores, o sea, no son espíritus buenos en adelante, son espíritus que todavía son inferiores, que se dedican o en sus manifestaciones a hacer toques. Pero en ese periodo, que más o menos podemos definir que fue entre 1847 y 1851, en que Kardec tuvo constancia de que eso estaba ocurriendo en Francia, eso se expandió hasta Francia y entonces allá llegaron allá la información de que estaba pasando algo con lo que se llaman las mesas giratorias. En este periodo espiritista que se extiende desde las hermanas Fox en el año 1847, este, podemos decir hasta en el año 1872, está esta primera parte del espiritismo. Tenemos un insigne espiritista de nombre Charles Robert Richet. Él nació en 1890 y 1950 y él nos él nos ayuda en la historia de lo que es el espiritismo en sus inicios, en toda la investigación que él hizo para abrirnos una información que no estaba posiblemente organizada. Y él se encargó de hacerlo y nos ayuda muchísimo en el espiritismo. Él efectuó en su obra, él escribió un libro que se llama Traité de la metafísica, o sea, el Tratado de Metafísica en el año 1922, ya el siglo pasado. Una división de la historia de los fenómenos paranormales en base a sucesos y hallazgos en su historia en 4 etapas. Él dividió todo en 4 etapas para hacer su presentación de su libro, se llama El Tratado de Metafísica en 1922. Estas 4 etapas claramente diferenciadas consideraba que el mesmerismo, después de todo, era una terapia dudosa que no hacía ningún progreso. Él pensó eso, yo no pienso igual. Yo considero que la contribución del señor Frank Mesmer con relación a lo que es el mesmerismo, lo que es el magnetismo. También se puede considerar la parte esta de la hipnoterapia, la hipnosis, unas grandes contribuciones en el espiritismo. Ahora, de hecho, voy a citar aquí información ya publicada referente a qué pasó con las hermanas Fox. De hecho, para él, las hermanas Fox 1847 anunciaron la llegada del espiritismo como hoy lo conocemos. Y con él muchas prácticas y formas de estudios que resultaron una evolución radical en la historia de la parapsicología. En 1847 sobrevino un acontecimiento insignificante en apariencia, pero en realidad de una importancia considerable, que nos introdujo en el mundo de los hechos imprevistos y de doctrinas tan imprevistas como los hechos. Dice el señor Charles Robert Richet en lo que se llama la historia, el periodo espiritista, que es lo único que yo voy a hablar del libro de este señor, se llama el periodo espiritista. El momento exacto del nacimiento del espiritismo es desconocido, pero se aproxima a la mitad del siglo XIX, con la creación de la obra denominada en su totalidad la codificación espírita, que son los libros codificados, que son estos libros que están aquí. Que ya eso lo hemos mencionado, pero para efectos de este video quiero que esté bastante claro, especificado. Me falta el papelito este. ¿Dónde está? Para que quitan. Los libros codificados. Esto es lo que se refiere el señor Charles Robert Richet. ¿Okay? Y que fueron escritos por el pedagogo francés
Allan Kardec en el año 1857 y eso duró hasta 1868. O sea que aquí llegamos hasta 1868 con la publicación en enero del libro de Génesis. Ok, eso es una información muy importante que todo espiritista debe conocer. Los libros que componen la colección del libro de los espíritus, el libro de los mediums o el libro del cielo, el Evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, el cielo y el infierno y Génesis, son una compilación de preguntas hechas por Kardec y las respuestas supuestamente dadas por los espíritus con los que se comunicaba. Eso dice supuestamente, pero nosotros sabemos que exactamente así fue. Esta obra sienta además las bases de la doctrina espiritista. Kardec se influenció de las hermanas Fox, que una de ellas, que nacieron ellas más o menos desde 1814 a 1893, fue la vida de ellas. Y también nos habla de Frank Mesmer, que nació en el 1734 y desencarnó en 1815. Cuando yo he hablado de Frank Mesmer, yo hablo por allá en 1735, pero eso se me había quedado grabado a mí, en mi mente, pero es el momento en que él nació. 1734, o sea que para el 1760, 1780, 70, él estuvo trabajando con lo que se llama el mesmerismo. Hoy le llamamos mesmerismo, que no es otra cosa lo que tiene que ver con los términos de magnetismo animal. Y también él trabajó con la cuija. Eso fue antes del proceso espiritista del libro de los espíritus, y ya en esos tiempos utilizaban la cuija también para comunicarse con los espíritus. Las hermanas Fox, una de ellas llamada Kate Fox, nació en 1837 y desencarnó en 1892. Margaret nació en 1833, que era más mayor que Kate, 1833 a 1893. Básicamente en los mismos años desencarnaron, fíjate. Y Liz Fox, la tercera hermana, esa era la más mayorcita de ellas, nació en el 1814 y desencarnó en 1890. Ellas son comúnmente consideradas las fundadoras del movimiento espiritista o el espiritismo. Lejos de esta minoritaria consideración, las hermanas Fox, o las Fox Sisters, dicen en inglés, fueron las impulsadoras principales del movimiento creado por Kardec y de las sucesivas investigaciones sobre los fenómenos poltergeist en todo el mundo, apariciones de espíritus. Esa palabra que está aplicada en el lenguaje inglés, poltergeist no es otra cosa que apariciones de espíritus. La primera experiencia se remonta en marzo de 1848 en Hydesville. Okay, ahí está el lugar, Hydesville o Hydesville, se pronuncia Hydesville con Y, cerca de Nueva York, cuando ambas hermanas avisaron de extraños ruidos en su habitación. El 31 de ese mes, o sea, si eso apareció por primera vez en marzo de 1848, específicamente el 31 de marzo de ese mes, los fenómenos se volvieron tan intensos que la familia tuvo que abandonar su hogar, llamando a varias personas que fueran testigos de los hechos después de una exhibición pública de sus habilidades en el Corinthian Hall en Rochester, New York. Las hermanas se fueron de gira mostrando sus habilidades por Estados Unidos y el extranjero. Ellos hicieron negocios, hicieron dinero con eso, con los espíritus que le estaban dando los toques y se aparecían y movían las mesas y ese tipo de cosas. Entonces el entusiasmo despertado fue tal que el químico William Crookes escribió, después de una sesión de espiritismo en Londres en 1871, dice, el señor Crookes, William Crookes, dijo, testé los golpes de todas las formas concebibles, hasta que no hubo escapatoria de la convicción de que los sucesos no se producían mediante el engaño o mediante artilugios mecánicos. Esto fue lo que dijo Crookes en Londres en el 1871. Una corroboración de que lo que allí estaba ocurriendo era real.
No se lo estaban inventando. Y buscó la manera de ver si ellos movían los pies, si movían el lápiz, si movían las piernas, si hacían triquido con los pies. No, todo eso él lo verificó y lo publicó en el año 1871. Quiere decir que eso fue después de que Jacques Kardec había publicado el libro de los espíritus en 1857 y el libro de toda la codificación. Fíjate, toda la codificación. Entonces, dice, en Londres, en 1888, no obstante, las hermanas confesaron, ahí es donde viene la controversia. Discúlpeme, amigo. Vuelvo a hacer un comienzo. En el año 1888, no obstante, las hermanas confesaron públicamente que los ruidos habían sido provocados intencionalmente haciendo sonar las articulaciones de los dedos del pie o colgando una manzana de una cuerda y haciéndola golpear en el suelo, en el piso. Es importante esto porque en 1888 ya hasta Kardec había desencarnado. O sea, ya todo esto estaba en el mundo entero, los libros codificados ya estaban publicados, estaba todo, el espiritismo existía. Pero en 1888 aparece esta confesión pública de momento, y entonces los detractores del espiritismo, como son los filósofos materialistas, lo primero que utilizan es este tipo de actividad o esta confesión que hicieron las hermanas Fox para decir que el espiritismo no es correcto, que el espiritismo era una falacia, era un cuento de camino. Pero no se dan cuenta que eso fue refutado mucho después y es lo que yo quiero en este momento presentar este video. El sonido se desviaba, según ella, de alguna forma, de modo que nadie fuera capaz de localizar la fuente de procedencia del mismo. No obstante, pese a esta confesión, la doctrina espírita continuó en su evolución. ¿Okay? Entonces, el New York Herald, que es un periódico de esa época muy conocido en Nueva York, se llamaba The New York Herald, describió la reacción con relación a la confesión de que era un fraude y dijo lo siguiente: se produjo un terrible silencio. Todos sabían que se encontraban ante la principal responsable del espiritismo, su fundadora, su más alta sacerdotisa y medium. Se puso de pie sobre una pequeña mesa de piso de pino y ella calzaba, solo estaba con medias, se había quitado los zapatos. Mientras ella se mantenía inmóvil, pudieron oírse diversos golpes fuertes, tan pronto en las bambalinas como detrás del escenario o en el pasillo. La señora Kane se excitó, comenzó a dar palmadas, a bailar y chilló: es un engaño, el espiritismo ha sido desde el principio al fin una farsa, no es más que un truco, no hay nada de verdad en ello. Siguió un torrente de aplausos y todo el mundo allí estaba aplaudiendo porque el espiritismo había sido descubierto en 1888, que eso era un fraude, que eso era simplemente una farsa. Entonces, en 1851, un grupo de investigadores descubrieron que cuando sujetaban las piernas de las hermanas Fox, los ruidos dejaban de producirse. Por lo tanto, había que creer que las muchachas chasqueaban con las articulaciones de sus rodillas, sus rodillas para producir estos ruidos. Los escépticos se agarraron de ello para probar la falsedad de los mediums, pero siguieron sin poder dar una explicación de la variedad de ruidos a la levitación de mesas que se producían en muchas de las sesiones. O sea, ellos pudieron decir y tratar de llevar al mundo a creer que aquellas hermanas se habían equivocado, que aquellas hermanas estaban cometiendo fraude. Eso debió haber sido el golpe mortal al movimiento cuyo nacimiento Margaret era la responsable. Hablábamos de Margaret, que era la segunda hermana, ¿verdad? La del medio. No obstante, pese a que la mayoría de los presentes quedaron convencidos, otros no, y sus reservas se vieron justificadas al cabo de un año, cuando Catherine primero y Margaret después se retractaron de la confesión. O sea, ellas mismas después se retractaron, después que habían dicho esa barbaridad. Margaret recalcó que todo lo que había dicho en contra del espiritismo era absolutamente falso. Se negó a decir quiénes la presionaron
pero se mencionó que altas jerarquías de la Iglesia Católica hicieron todo lo posible, todo lo que pudieron para que entrara en un convento. O sea, ella no dijo que fue la Iglesia Católica, pero sí dijo que las altas jerarquías de la Iglesia Católica fueron a buscar a Margaret y le dijeron, tú tienes que ser monja, y la metieron en un monasterio, en un convento. De hecho, se había convertido al catolicismo poco después de la muerte de su marido. O sea, al principio ella no era católica, pero después se convirtió al catolicismo. Y fuera de eso, ella logró entrar a un convento, y entonces el cargo de conciencia fue tal que tuvieron que retractarse de lo que habían dicho. Quiere decir que desde el principio de la historia del espiritismo hemos sido atacados inmisericordiosamente, se han tratado de tergiversar las cosas, no quieren decir que somos hechiceros, que somos brujos, que somos unos medios, que hablamos con el diablo, que hablamos con los muertos, todo ese tipo de cosas. Específicamente un afán de los que son filósofos materialistas, los que son la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Han buscado en todo momento de destruir el espiritismo de una manera u otra. En el tiempo en que el espiritismo llegó a Brasil, la alta jerarquía de la Iglesia Católica empezaron a atacar fuertemente al espiritismo. Y cuando veían que se sanaban las personas por medio de lo que eran los pases magnéticos, los que eran someterlos a los pases magnéticos, ellos estaban en contra de eso y hasta llevaron a la corte a muchas personas que eran espiritistas para hacer lo que ellos, para acusarlos de que estaban practicando la medicina ilegalmente. Todos esos ataques, todo ese interés y todas esas mentiras, decir que lo que había pasado con los toques y las mesas giratorias era mentira, e hicieron que las hermanas Fox tuvieran que decir públicamente en 1888 que era una falsa, todo fue maquinado. Entonces yo lo que quiero con este pequeño video, que las personas que están entrando al espiritismo, que sepan exactamente lo que pasó en sus inicios. Que cuando alguien le venga a decir, no, porque eso del espiritismo, eso no es correcto, porque en sus inicios eso está dudoso, porque las mismas hermanas las hermanas Fox de las mesas giratorias, ellas dijeron que eso era una falsa. Pero no se dieron cuenta que ellas se retractaron. Pero eso nadie lo saca a la luz. Pero eso se publicó en el periódico, de que claramente ellos dijeron que eso no era. Margaret se encargó de decirle no, eso fue cierto, eso fue de esa manera, y entonces no acusó a la Iglesia Católica, pero simplemente dijo, nosotros hemos tenido una intención terrible, profunda de la Iglesia, de los altos jerarcas de la Iglesia Católica, para que pertenezcamos a un convento. Entonces, obviamente lo que te está induciendo, nos obligaron a que dijéramos eso para que nos aceptaran en un convento. Entonces, con esto yo concluyo diciendo de que usted que está llegando nuevo al espiritismo, que la parte inicial es el conocimiento de los movimientos que producían los espíritus a las hermanas Fox, fueron los inicios del espiritismo, y que esos movimientos y esas manifestaciones de espíritu eran reales y han sido reales toda la vida. Que usted no se sienta mal en que alguien le diga que esta filosofía tan bella y tan hermosa que es una falsa, o que esto no tiene sustento, o que esto era un vacilón, porque en ese tiempo ellos lo llevaron a todas partes del mundo, hasta en Europa, y fue donde Kardec pudo ver y constatar él mismo cómo se movían las mesas giratorias, cómo se levantaban. Él como científico buscaba ver si había algo mecánico o había algún cordón, y él le pasaba la mano así, aquello se movía, y él, escéptico, inicialmente pues dijo, no, espérate, esto tiene unos movimientos muy inteligentes, dijo Kardec. Ok, de eso es lo que se trata este video, que lo estoy introduciendo dentro de otro video que estoy haciendo una presentación para aquellas personas que no sabían de la historia del espiritismo en su parte inicial de 1848, cuando empezaron a darse las manifestaciones de toques. Allí habían toques donde un toque era sí y 2 toques eran no. O sea, le hacían una pregunta al espíritu, un toque era sí y 2 eran no, un ejemplo. Y de ahí se estableció un sistema de comunicación por toques con ellos, y después se descubrió lo que es la mediunidad, y lo que se llaman las cestitas y el lápiz y la cestita fueron sustituyendo eso, y finalmente se fueron entonces por la comunicación con los mediums. Se desarrolló la parte de los mediums. ¿Okay? Esa es la historia del espiritismo en sus inicios. Luego de eso viene entonces la participación de Allan Kardec en 1855, en 1856 se le presenta el espíritu de verdad con una miriada de espíritus, y pronunciaron
lo que se llama, nosotros entendemos, es la tercera revelación, y donde se pone por escrito en los libros codificados, empezando por el libro de los espíritus, es la historia del espiritismo, pero las preguntas y respuestas que se tenían. Esas preguntas y respuestas fueron validadas por el método Kardec, donde se verificaban cada pregunta, cada respuesta, y Kardec, como era el codificador, organizó todo eso en cada contestación que se daba. Vamos a hacer una interrupción para presentar de qué se trata el método de Kardec para la validación de la codificación espírita, para los libros codificados, dictado por espíritus puros y perfectos a Kardec en el año 1856 en adelante. Este método consiste de lo siguiente. El método de Kardec pasó a ser el de la doctrina misma, y en su propia sencillez lleva implícita la garantía de su eficiencia. Podemos compendiarlo de la siguiente manera. Número 1. La elección de colaboradores mediúmnicos insospechables, tanto en su aspecto moral cuanto en lo que se refiere a la pureza de sus facultades y de la consistencia espiritual que recibían. Análisis riguroso. Número 2. El análisis riguroso de las comunicaciones desde el punto de vista lógico, así como su cotejo con las verdades científicas demostradas, descartándose todo material que no pudiera ser justificado lógicamente. Número 3. Contralor de las entidades espirituales comunicantes por medio de la coherencia de sus comunicaciones y del tenor de su lenguaje. Y número 4. El consenso universal, vale decir, concordancia de varias comunicaciones obtenidas por medios diferentes en forma simultánea y en lugares diversos acerca de un mismo tema. Libros codificados no pueden ser cambiados. Para que cambiase sería necesario que la totalidad de los espíritus mudasen de opinión, es decir, que llegase el día en que negasen lo dicho anteriormente. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, firmado por Allan Kardec, en la introducción del libro de Génesis. Este es el método Kardec, en el cual nos referimos para la certificación de los libros codificados. El método Kardec demostró ser el método más apropiado para poder validar esa información que estaba llegando de los libros codificados de parte de los espíritus puros y perfectos. Son los únicos que se pueden comunicar con Dios, los espíritus puros y perfectos, que son los que hablan con Dios, los ministradores de su mandato hacia la humanidad. O sea que este método es completamente falible. Gracias. Se hablaba del tema del alma en diferentes lugares a la misma hora con diferentes mediums. Se tomaban notas, se hacían la pregunta, los espíritus lo contestaban mediúnicamente. Entonces eso se iba acomodando en unos cuadernos, y esos cuadernos se le fueron entregados, unos 50 cuadernos se le fueron entregados a Allan Kardec. Y de ahí Allan Kardec se encargó, en sus días, me imagino, pasaba horas en organizando los temas, las preguntas y las respuestas, y los vació en lo que es el libro de los espíritus inicialmente. Después siguieron las investigaciones con el libro de los mediums, y después siguieron con el Evangelio según el espiritismo, y así es la historia del espiritismo. El espiritismo es bello, es hermoso, es sustentable. Toda la información que tenemos se puede corroborar. No es una teoría. Cuando alguien le dice que es una teoría, no sabe de lo que está hablando. El espiritismo es espiritismo, no es espiritualismo. Hay una diferencia entre espiritualismo y espiritismo. Espiritualismo es todo aquello que se opone a lo que es lo material, y de eso ha existido toda la vida. Hasta los indios y todo el mundo tenían hasta manifestaciones de espíritus, cosas, pero no se estudiaban los espíritus, no se comunicaban con los espíritus. De la manera en que entonces oficialmente Allan Kardec comenzó con el libro de los espíritus, y le llamó a ese tipo de actividad interacción con los espíritus, lo que se llama espiritismo. De ahí salió la palabra espírita, de ahí salió la palabra medium. Esas tres palabras salieron de ese libro publicado por primera vez por Allan Kardec. Lo que había anteriormente era espiritualismo. Entonces, espiritualismo y espiritismo no es lo mismo. Espiritismo puede ser espiritualismo, pero espiritualismo no puede ser espiritismo, porque el espiritualismo no hace las actividades del espiritismo que se utiliza para
como son los libros codificados. La pregunta es, por ejemplo, la gente dice, pero Frank, no, estoy confuso, no sé de qué es la diferencia entre espiritismo y espiritualismo. Sencillamente, el espiritualismo no usa los libros codificados, el espiritismo usa los libros codificados. Y se basa en comunicaciones que se pueden verificar, constatables, y estudia esas comunicaciones con el mundo espiritual, con los espíritus. ¿Okay? De eso es lo que se trata. Y la relación que hay entre los espíritus y los seres y las almas encarnadas. Con esto termino este video. Gracias.
Qué bueno, lo recibiste, Samini. Qué bueno, yo también. Llore de alegría ahí como yo. Ok, vamos a hablar de las hermanas Fox para aquellos que no de que están llegando de nuevo al espiritismo y no saben quiénes son las hermanas Fox en el espiritismo. La historia empieza en el año 1847 en el estado de, me parece que en New Jersey, New York. Vamos a ir adelante y lo vamos a ver dónde fue esto. El periodo espiritista que se extiende desde las hermanas Fox en el año de 1847. Para que tengan una idea, el libro de los espíritus